narcotráfico. Por eso en esta mañana hemos invitado también al coronel de Estado Mayor de la Policía, Lorena. Renato González, director general del ISPOL. Del ISPOL. El ISPOL es parte de este escenario, coronel, buenos días, bienvenido, donde las disputas que se están dando entre las instituciones y poderes del Estado, particularmente en el Poder Judicial, complica más a una justicia ecuatoriana que está en crisis. ¿Y por qué anoche conversamos con usted, coronel? Porque ¿quién más? Por dos causas fundamentales, ustedes representantes de la policía, institución en la que esperamos se logre hacer una reestructuración, reorganización y potenciarla, pero para que ello se necesita recobrar primero sus recursos, darle paz y tranquilidad a una institución para que no esté en medio de esta crisis siendo definitivamente ignorada en estos manoseos políticos de la justicia, doctor. Perdón, coronel. Bienvenido. El comandante de la policía, Fausto Salinas, dijo que hay delincuentes que no tienen ni infracciones de tránsito. Aquellos de cuello y corbata que delinquieron para robarse cerca de 1.000 millones de ustedes, también eran delincuentes que no tenían ni siquiera infracciones de tránsito, porque alguien que roba delinquen, no importa de la clase y nivel social que sea. Coronel, buenos días, bienvenido. Buenos días, Lorena, buenos días, Emilio, y por su intermedio un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de Cuantena. Efectivamente, la complejidad de niveles de violencia que vive el país tiene una serie de explicaciones desde sus causas raíces. Es muy vago, es muy simplón, es muy sencillo hacer un análisis de los efectos sin remitirnos a los orígenes. En ese sentido, el caso ISPOL, precisamente como lo conversamos anoche con usted, es una de las demostraciones más viles de esta especie de canibalismo que se vive en el país entre las élites políticas y económicas con el resto de habitantes del territorio ecuatoriano. ¿A qué nos referimos? Efectivamente, el delincuente más contumaz, el más peligroso, el más avesado, es el que se le denomina delincuente de cuello blanco, pero mire que desde la denominación la suavizamos. Al decirle un delincuente de cuello blanco es como alguien que no me causa mayor problema, mayor afectación, y no es así. El caso ISPOL es claramente una demostración de estos niños mimados, perfumaditos, que andan normalmente en los sectores más enloquecidos de dinero, en estos lugares de mucha fiesta, de mucha farra, y que todos en Guayaquil los conocen, pero si todavía se codean con ellos, todavía van a sus fiestas, todavía los aplauden. Ese es el cinismo de la sociedad ecuatoriana. Cuando atracaron 950 millones a 80,000 familias. Entonces, lastimosamente, una de las causas generadoras de violencia es los mayores niveles de desigualdad. Y en ese sentido, América Latina es una de las áreas geográficas del planeta con mayor nivel de desigualdad. Aquí en el Ecuador podemos encontrar las fortunas más grandes de Sudamérica, pero también tenemos los niveles más extremos de pobreza en ese Ecuador profundo. En virtud de eso, es una de las causas principales para que nosotros nos empeñemos en recuperar los recursos del ISPOL, el estar empeñados en darle esa tranquilidad, ese bienestar al policía, porque aquí lastimosamente todo el mundo muy morochamente exige que el policía labore 24 horas al día, 7 días a la semana, que no tenga feriados, que no sepa de descansos nocturnos, pero no se ponen a pensar en el ser humano, pues en ese que precisamente ayer hubo una marcha frente al Hospital Guayaquil reclamando medicamentos y una atención a la salud. Y esa salud, nos preguntamos, ¿por qué se ve afectado? Por delincuentes, pues que le atracaron el patrimonio del ISPOL. Y ese patrimonio es el que no se destinó en su momento oportuno a estas unidades médicas y ahí está viendo usted los efectos. En virtud de eso, como usted podrá palpar, el caso ISPOL, que siempre lo hemos manifestado, un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional, claramente evidencia la circunstancia de violencia que vive actualmente el país. Coronel, ¿cómo avanza el proceso para la recuperación de los valores del ISPOL? A paso lento, porque lastimosamente esta es otra de las consecuencias de este sistema judicial que nos dejaron montado con el Código Orgánico Integral Penal allá por el 2014 y que, claro, para la investigación de delitos es sumamente lento, tiene una serie de recursos horizontales y verticales para los victimarios. Las víctimas tenemos únicamente que estar esperanzados en que exista la buena voluntad de las diferentes autoridades judiciales, me refiero a lo que es fiscalía y a los jueces. Pero mire, las denuncias del caso ISPOL, las iniciales, se las presentaron en agosto del 2020.
Vamos a completar 2 años y no tenemos un solo sentenciado. Sin embargo, si ustedes cometen un desliz al referirse indebidamente o atentar a la honra de alguno de los procesados, en 20 días ustedes pueden estar sentenciados, porque ahí sí le agilitan una investigación por contravención penal de 15 a 30 días de prisión, que es la sentencia, pero el momento que le sentencian a un periodista a 15 días de prisión, lo que consiguen es el efecto mordaza, que es lo que busca el crimen organizado, sacarle de la esfera mediática y pública a todas las fechorías que han hecho como manifiesto estos herederos de los hijos de los Gran Cacao, porque no es nuevo en el Ecuador. Cuando uno revisa la historia política y económica del país, estos atracos son consuetudinarios, son periódicos, uno por década por lo menos. Recordemos únicamente en el nuevo siglo, cerramos el anterior con el feriado bancario, pues, y al inicio de este siglo ya tuvimos este efecto de la burbuja inmobiliaria en el extranjero, pero que también se vio reflejado en el país, y seguimos viviendo burbujas inmobiliarias. Es increíble los auges de constructoras, de ciertas constructoras que las conocemos muy bien, que venden edificios, pero que los edificios permanecen vacíos. Y yo me pregunto una vez más, ¿dónde están los organismos de control económico y financiero? Ayer acabamos de ver la captura de un sujeto peruano que tenía lingotes de oro, que tenía casi 10 millones de dólares en efectivos, pero que las investigaciones dicen que adquirió una serie de inmuebles. Una vez más la pregunta, ¿dónde están los organismos de control que no detectan esas transacciones sumamente inusuales? Pero le aseguro que si usted, Emilio o yo abrimos una cuenta, nos hacen llenar un formulario que casi se demora 1 hora y media. A mí me ha pasado al renovar un depósito a plazo fijo en una cooperativa. Y uno se pregunta, al ciudadano común y corriente, los controles. Y a estas grandes transferencias de dinero no pasa absolutamente nada. Coronel, hay un titular muy decidor publicado en primicia en medio virtual que dice la disputa entre Saquicela, ¿verdad?, que fue suspendido como presidente de la Corte Nacional de Justicia y que inclusive están planteando su salida del Poder Judicial. Dice la disputa entre Saquicela y Murillo, Fausto Murillo, que es el actual presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y que también pues retornó después de haber sido separado en un impasse que se dio al interior del Consejo de Participación. Cierra esto, complica más a una justicia en crisis. El proceso que vivió el ISPOL, que ya lleva algún tiempo, se encaminó con denuncias que se publicaron en el exterior, particularmente en Estados Unidos. Aparecieron nombres y apellidos. El proceso se derivó al Ecuador. Entró aquí en medio de esta crisis que vive la justicia ecuatoriana en el clásico manoseo de lo que significa el poder político manejando el poder judicial. ¿Cuánto ha complicado esto el proceso? Primero, para que se recupere los dineros, que es lo más importante, coronel, porque son 950 millones de dólares, como usted acaba de indicar, ¿verdad? Como dice el pueblo, no es ningún pelo de gato. Y el proceso que se continúa de investigación va ayudando para que, estableciendo responsabilidades, se pueda ir también observando, escuchando e investigando dónde están los recursos restantes, cuánto hasta ahora se ha recuperado y cuánto debe recuperarse y cuánto complica más este proceso en esta crisis que está viviendo el Poder Judicial, coronel. Lo que se ha podido recuperar hasta el día de hoy son aproximadamente 21 millones de dólares. Estamos optimistas que en los próximos días, al momento de ya iniciar las comunicaciones formales de la ejecución de la capacidad coactiva, este monto se vea incrementado. Yo considero que por lo menos en unas decenas de millones de dólares se va a haber recuperado el patrimonio del ISPOL. Sin embargo, nuestra mayor expectativa, y que ya lo he dicho en varias oportunidades, es recuperar los casi 260 millones de dólares que están en bonos de deuda interna en el DCB del Banco Central, a nuestro criterio y con claridad de documentos y legítimamente registrados a nombre de Citibank Naxcunco LLC. En ese sentido, es las varias acciones que hemos realizado en el ámbito administrativo, extrajudicial y judicial. Pero como bien usted lo explica, el componente político es uno de los factores fundamentales para que esto se solucione o no se solucione. ¿A qué nos referimos? Desde un momento inicial, nosotros hemos insistido que se requiere del impulso político, porque precisamente fueron estas mafias políticas y económicas las que
que atracaron los recursos del ISPOL. Si no existe voluntad política, y no me refiero únicamente al sector ejecutivo, sino a toda la clase política, a lo que usted manifestó, a esta representación que se da también en el canibalismo político que se vive en la Asamblea Nacional, o esta pugna de poderes segmentados en el sector justicia, que lo que termina ocasionando es una debilidad de las instituciones básicas y fundamentales del Estado ecuatoriano, y en eso es caldo de cultivo adecuado para el crimen organizado. Pues si ahora la gente se pregunta y se horroriza y además busca soluciones muy prácticas como poner un policía en cada esquina, señores, al crimen organizado no lo vamos a poder combatir con un segmento preventivo de la institución policial. Al crimen organizado se lo combate con estructuras, con instituciones sólidas, con una coordinación interinstitucional, con una cooperación internacional fielmente aceptada, pero además con una clara disposición de política de Estado. ¿A qué me refiero? Muchas veces se confunde lo que es una política pública con política de gobierno y con política de Estado. ¿Cuál es la diferencia? La política pública son todos aquellos mecanismos que efectivamente buscan solucionar los problemas sociales. La política de gobierno es sumamente coyuntural y está atada a una administración gubernamental, pero la política de Estado es la que recoge esa problemática de la sociedad y la mantiene en el tiempo independientemente de las administraciones que ejerzan el poder en su momento. ¿Cuál es el inconveniente del Ecuador? En el mejor de los casos, hemos llegado a tener políticas de gobierno, no políticas públicas y mucho menos políticas de Estado. Le doy un ejemplo puntual del desconocimiento. Ayer acaban de asesinar a una fiscal en Manta. La Fiscalía General del Estado, con clara y profunda y evidente indignación, sacan un comunicado institucional. Lea el último párrafo. Le invito, verifiquen en el Twitter de la Fiscalía General. El último párrafo dice la Fiscalía General del Estado como institución que hace un llamado a la Policía Nacional y a las otras instituciones encargadas de la seguridad ciudadana a tener un desempeño eficiente para prevenir los delitos y garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Y yo me pregunto, ¿y la Fiscalía General del Estado no está informada que ellos también hacen seguridad ciudadana? Una labor eficiente. ¿Cuál es el inconveniente? Que claro, cuando existe ya la afectación en el seno propio, en el cuerpo propio, ahí sí me siento afectado y busco responsables en las otras instituciones. Esto es cuestión de unirse, de unir esfuerzos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Precisamente eso. Buscamos la participación. Por suerte, en el gobierno nacional se nombró como ministro de Interior a una persona que conoce esto, que es mi general Patricio Carrillo, que es denunciante inicial del caso ISPOL cuando era comandante general. Por eso es que él tiene una comprensión clara del tema. Pero hemos buscado lazos de comunicación con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con el propio Consejo de la Judicatura que nos recibieron en su momento oportuno los asesores del doctor Fausto Morillo. Pero el doctor Saquicela, que ahora le veo muy preocupado por mantener su cargo y que, miren, terminan haciendo lo mismo que critican. El señor está radicado aquí en Quito, se traslada por el feriado a Cuenca, ¿y dónde pone la acción de protección? En Cuenca. Ese es el ejemplo de las autoridades de este país. Y después critican por qué reos van a sacarse esas acciones de protección en Manglar Alto. Se hacen exactamente lo mismo, pues. Ahí viene lo que nosotros nos indignamos. El señor Saquicela, yo le mandaba hace 4 meses un oficio solicitándole una audiencia. No ha tenido tiempo para nosotros. Se anda demorando como 2 años en sacar una extradición de un expresidente. Pero cuando le sancionan, cuando con justa razón o sin justa razón, eso no es cuestión mía analizarlo, no es competencia mía, ¿no? Pero cuando le sancionan, hace un llamado público para que la acompañen a la audiencia de hoy. Esa es la realidad del Ecuador. A eso se dedican nuestras autoridades. Pero sin embargo, cuando nosotros hemos reclamado actuaciones de jueces, no tenemos la respuesta oportuna. Cuando hay fiscales brillantes como el doctor César Suárez, y una vez más, permítame expresarle todo mi apoyo y solidaridad, ágilmente el Consejo le reactiva un sumario administrativo de oficio. O sea, los fiscales que trabajan, los jueces que son probos, son producto a veces de persecuciones internas. Esa es la realidad del país. Coronel, mientras la policía hace plantones por la falta de atención en salud, por la falta de medicinas, ¿cuál es la realidad económica en estos momentos de la policía? Veo que seguramente no está bien por los plantones y las protestas que han realizado en estos días. Hay que diferenciar, Lorena, las dos instituciones. La Policía Nacional
que tiene un representante legal, que es el señor ministro del Interior, en este caso Miguel Patricio Carrillo, y que se responsabiliza por los 51,000 policías en servicio activo. Y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, el ISPOL, que el directorio lo preside el propio ministro del Interior, que tiene un consejo directivo con representantes del servicio activo y pasivo y cuyo director general es el suscrito, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial. ¿Cuál es la diferencia? En el ISPOL, nosotros no solamente nos preocupamos del personal en servicio activo, sino también del personal en servicio pasivo, que son nuestros receptores de las pensiones de retiro, sus viudas en su momento determinado, las de Montepío, y también los derechohabientes, es decir, una población cercana a las 180,000 personas. Cuando usted me pregunta la situación financiera del ISPOL, yo lo único que tengo que hacer es reconocer la sensibilidad del gobierno nacional, en el sentido que desde el mes de mayo nos han trasladado oportunamente los recursos de los aportes patronales y personales. ¿Qué nos ha permitido eso? Tener en este momento, para el año 2022, un presupuesto de casi 300 millones de dólares para inversiones que serán distribuidos casi 150 millones de dólares para los préstamos. Por eso es que hemos ya rehabilitado paulatinamente los créditos a nuestros afiliados y el resto en inversiones no privativas. Pero el sector salud tiene una desatención desde varios años y además, permítame aquí sí hacer un llamado que el señor ministro de Interior ya está muy consciente, pero que yo sí quiero que sea de conocimiento de la esfera pública. En el año 2001 éramos 16,000 policías activos, 4,000 pasivos y con familiares no llegábamos a ser 50,000 personas y teníamos 2 hospitales y casi una treintena de centros médicos. A partir de ese año empiezan a ingresar 4,000 policías anualmente para que en el 2005 pasemos de 16,000 a 32,000 hombres de servicio activo. Se duplicó el pie de fuerza de la institución, pero sin aumentar la capacidad hospitalaria. Este error se volvió a cometer en la década del 2011 al 2014 aproximadamente, cuando pasamos de ser 32,000 policías a los actuales 51,000 policías. Existe el anuncio gubernamental de que se van a realizar procesos de admisión a la Policía Nacional para que en los próximos 3 años ingresen casi 30,000 policías. Hemos conversado con el señor ministro de Interior y por eso le digo, él está consciente de esto, inclusive está liderando un proyecto, porque es el momento oportuno para 3 puntos fundamentales en salud. Primero, en el año 2011, el gobierno de ese entonces le debitó de la Dirección de Salud 52 millones de dólares. Es el momento que nos devuelva el gobierno actual. Sabemos que no es responsable del gobierno actual, pero como administración así corresponde. Que nos devuelvan esos 52 millones de dólares que eran recursos del ISPOL transferidos a la Dirección de Salud en un hospital, en un nuevo hospital N2 para la zona sur del país. Puede estar ubicado en la zona 6 o en la zona 7, nos es indiferente, eso nos determinará la georreferenciación de la Red Pública Integral de Salud. Es el momento oportuno para que nos apoyen a tener un nuevo hospital N2 en la zona central del país. Mire que los policías, sus familiares, el mayor número luego de Quito, lo constituye la zona central, las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, me parece que también Chimborazo y Pastaza. Ahí tiene que estar ubicado un nuevo hospital N2. Estamos hablando de 2 hospitales N2, pero finalmente un nuevo hospital N3 de especialidades de la Policía Nacional en Quito, que lo estamos planeando hacer como una inversión por parte del ISPOL. Preferimos tener un activo físico, palpable, en Quito, un hospital ojalá de unos 200, 300 millones, que sea referente nacional, internacional, que tenga el primer acelerador de protones de Latinoamérica, equipamiento oncológico que no existe en la región. Pero para eso necesitamos también el apoyo gubernamental. Así que hago un llamado público para que si vamos a ingresar 30,000 policías, se comprenda que los policías no vienen solos, que hay que darle los otros procesos de apoyo, los de salud, los de bienestar, los de alojamiento, los de equipamiento. Yo creo que en ese sentido, la ventaja de tener un ministro del Interior que es un oficial en servicio pasivo es provechoso para que esto se plasme en proyectos a muy corto plazo. Bueno, sí, precisamente ese es el motivo, coronel, de estos diálogos con usted, porque es responsabilidad nuestra como comunicadores. A propósito, hoy es el Día del Periodista Litoral y justamente estamos tratando de ubicarnos en el rol que nos corresponde. No somos ni jueces ni fiscales, somos comunicadores y tenemos que ir con los voceros calificados. La policía es el ente sobre el que en este momento descansa, obviamente, la seguridad del país junto con las Fuerzas Armadas, con los estados de sección que el presidente de la República ha establecido en varias provincias. Pero se observa que definitivamente a veces son infructuosos todos los mecanismos de movilización, de protección, de cuidado, de movilización de la fuerza pública
porque definitivamente hay un ejército a ratos que parecería arrollador de delincuencia organizada con el narcotráfico en el país. Y eso, coronel, hace meses atrás originó comentarios que llegaron de, que ya los hemos dicho, de la embajada norteamericana, etcétera. Pero más allá de ir esos comentarios superficiales, saber, se está avanzando internamente también para llevar un control como se pedía en esos días que estaba la comandante general de la policía, doña Tanya Varela, para que se haga público y se transparente las cuentas de los miembros, especialmente las cúpulas policiales, para que no haya estos rumores y comentarios que le hacen daño a la institución, ¿verdad? Y a rato se generaliza. De igual manera ha pasado con las Fuerzas Armadas, más aún con el caso de este señor Nazareno, metido al interior del Ministerio de Defensa, etcétera. Esa parte que es tan delicada, coronel, ¿cómo la están preservando ustedes? Esa es la primera inquietud. Y la segunda, ¿cómo piensan recuperar los 260 millones de dólares que se sustrajeron de la Seguridad Social de ustedes y que tienen que ver con el Banco Central? El Poder Judicial está ayudando para que esa recuperación en esos bonos se dé lo más pronto posible y, como usted dijo, eso se invierta en lo que necesite y requiere la policía, por ejemplo, en un excelente hospital que dé todas las facilidades para atender a quienes también ofrendan y dan su vida por cuidarnos a los ecuatorianos civiles. Emilio, y algo que quiero acotar, coronel, es cómo está garantizada la vida de los policías, su integridad física, porque vemos que en estos momentos la policía enfrenta una lucha desigual con la delincuencia. Ellos a veces están mejor armados que la policía. Adelante, coronel. Es muy oportuna su pregunta, Lorena, y empiezo por esta parte final. Correcto. En la pandemia, recuerden ustedes, se destacó a nivel de sociedad el rol de los enfermeros, de los médicos, de toda la gente de salud en general, ¿no es cierto? De nuestros bomberos también, gente que hizo labores extraordinarias en rescate inclusive de cuerpos, de Fuerzas Armadas y de la propia Policía Nacional. Pero ¿por qué hago esta introducción? Porque en ese tiempo, cuando estábamos casi en el clímax de la pandemia, se manifestaba que eran nuestros héroes sociales y se hacía reconocimiento de las instituciones, y nosotros, ya muy acostumbrados a lo que es la Policía Nacional, con sana humildad decíamos, es el momento oportuno de hacer el reconocimiento a estas instituciones, a la salud. Recuerda que los policías iban, las bandas musicales, a los hospitales a aplaudirles y a motivarles a gente que realmente tuvieron jornadas extenuantes. Pero reflexionábamos al interior de la institución que se hablaba ahí de la primera línea. ¿Sabe cuál es la diferencia? La policía siempre termina siendo la primera línea. Terminó la pandemia, las otras instituciones retrocedieron a sus competencias normales y la policía continúa al frente de batalla. Y ese policía, ese humilde ecuatoriano que ofrenda su vida, ¿por qué la ofrenda? Nosotros anualmente tenemos casi 100 policías fallecidos en actos, pues, más de los que perdimos en la guerra del CENEPA de nuestras honrosas y gloriosas fuerzas militares. Nosotros cada año tenemos 100 policías que fallecen en actos de servicio. ¿Qué es lo que le ofrece la Seguridad Social? El seguro de vida que bordea casi $52,000 que reciben sus deudos y la pensión de Montepío para sus huérfanos y su viuda. Pero eso es únicamente una compensación porque la vida no tiene precio, recordarán ustedes, no tiene precio. Eso es por un lado. Por el otro, ¿qué estamos haciendo para recuperar los 260 millones? Varias acciones a nivel judicial, pero yo no puedo decir que el Poder Judicial nos apoye. Ciertos dignos jueces, y lo pongo con nombre y apellido, la doctora Yanela Norix, ella sí, ella fue la que inmovilizó los 260 millones de dólares en el Banco Central y que constantemente ha recibido ataques de estas mafias que nos atracaron para tratar inclusive a ella de recusarla. Aparte de esta vía judicial, estamos haciendo acciones administrativas directamente con el Banco Central. Y también aquí yo quiero hacer un llamado público, frontal, sincero, pero directo, al ingeniero Marco López, nuevo superintendente de compañías, valores y seguros. En sus manos, ingeniero, en sus manos está empezar a devolver la dignidad al ISPO. Ahí está la parte fundamental. Empecemos su gestión con pie derecho. Estamos dando todo nuestro apoyo desde el ISPO. Comprendemos que todo esto lleva un tiempo de conocimiento, de organización interna, pero ya va siendo hora de que nos reciban una reunión formal
para tratar claramente la devolución de esos 260 millones de dólares. Así que, ingeniero Marco López, le hago un llamado público. Ayúdenos a recuperar esos 260 millones de dólares de 80,000 familias de la institución policial. Y aparte de eso, ustedes me decían, ¿qué es lo que pasa a la interna de la institución con estos controles internos? Mire, yo no puedo hablar por la Policía Nacional porque ya les expliqué que son dos instituciones diferentes, pero sí puedo dar mi sentir como un oficial más. Me siento orgulloso de que mi cúpula policial, los generales de la institución, en su momento concurrieron a la Contraloría General del Estado y entregaron su autorización para que les analicen el patrimonio. Yo les devuelvo la pregunta, ¿qué otra institución lo ha hecho? ¿Qué otra organización ha tenido esa dignidad? No conozco que estén los resultados todavía, y los resultados tendrán que ser dolorosos en algunos casos, qué pena, pero así se combate, pues. Aquí se habla de institucionalidad, no de personas. Si se tiene que prescindir mañana de 2, 3, 4 de mis generales, qué pena, qué pena. Si mañana tendríamos que ser coroneles, qué pena, qué pena. Pero esto es institucionalidad. Sin embargo, la pregunta del millón es nuevamente la misma que en su momento lo hicimos a través de las declaraciones del embajador Michael Fitzpatrick. ¿Solamente es potencial la existencia de narcogenerales? ¿No existen narcopolíticos? ¿No existen narcoperiodistas? ¿No hay narcoempresarios? Ese es el problema. Buscamos a una cabeza de turco y le lapidamos de esa institución. Y el resto nos lo hacemos los de la vista gorda. Cuando estos problemas estructurales de la violencia ecuatoriana que se arrastra desde hace varios años. ¿Por qué? Porque tiene varias causas, pues. Cuando se retiró la base de Manta, no se hablaba de una soberanía, se estaba facilitando la presencia del crimen organizado. Si usted a eso le ata una política migratoria sumamente débil que permite que cualquier nacionalidad ingrese al país, ahí tiene usted la presencia, pues, de las mafias de Albania, de Afganistán, las propias mafias europeas que ya llegaron al Ecuador, pues, cuando tienen carta abierta para llegar al país. Cuando usted tiene ausencia de una política de rehabilitación social, con una construcción de las cárceles sin ninguna planificación a futuro. Cuando todo eso se junta con un debilitamiento del sistema de inteligencia nacional estatal que debe afectar a las amenazas híbridas y a todos estos ataques que puede recibir un país, y se le dedica como una policía secreta política, como fue la SENAIN. Ahí está el ejemplo, pues, y ahí están los efectos. O sea, los efectos del 2022 tienen causas raíz desde hace como 12, 13, 14 años. Y las soluciones no van a ser salomónicas. Lastimosamente, el ecuatoriano está muy acostumbrado a que llegue un Mesías, a que llegue esta palabra mágica que diga que con tal acción puntual se va a resolver problemas estructurales. No. Si esto se ocasionó a lo largo de más de una década, las soluciones no esperen que sean inmediatas. Son pasos que hay que dar. Hay alcances que se deben realizar. Por ejemplo, hasta el momento, el Ecuador no suscribe el convenio de Budapest contra el cibercrimen. Hasta el momento, que es una de las nuevas modalidades que el crimen organizado utiliza. No tenemos aprobada la ley de inteligencia. No tenemos aprobada la ley de ciberinteligencia. Recién están analizando la ley de uso progresivo de la fuerza. Pero mire, en el Código Orgánico Integral Penal existe la figura del agente encubierto y de las entregas vigiladas. ¿De qué me sirve que esté en esa ley cuando no está reglamentado? ¿Qué pasa si mañana un policía realiza una entrega vigilada y fallece? ¿Cómo tenemos esa reglamentación? ¿Qué tal si el fiscal, porque de todo hay, usted ha visto, fiscales que a un policía repele un asalto, donde inclusive él es herido, recibe ataque de todo el resto de personas, él hace uso progresivo de la fuerza, y hubo un fiscal, a mi modo de ver, terriblemente en desconocimiento, ignorante realmente de la norma, y le levantó cargos al cabo Marco Parra, pues, por homicidio, y después se preguntan, y si reclaman cuando fallece la fiscal en Manta. O sea, por Dios, seamos coherentes como país. Todo eso hay que hacer. ¿A qué me refiero? Hay que devolver la institucionalidad al país, hay que fortalecer a la fiscalía, hay que darle a los fiscales que requieren, hay que darles jueces probos, hay que fortalecer a la policía, hay que ponernos controles internos. Si nosotros no nos repelemos a los controles, somos la única institución que se autodepura. Las pruebas de evaluación de confianza desde hace muchos años atrás. Hay que devolverle también esta fortaleza a la SNAI. ¿Sabe usted que la policía ingresó a las cárceles en el año 2011, cuando el entonces ministro José Serrano, queriendo congraciarse con el presidente Correa ante la debilidad de la entonces SNAI, que tenía otro nombre, le ofreció 1,000 policías que entraron a las cárceles? Y la lógica era que iba a ser temporal, porque en 1, 2 o 3 años le iban a reforzar
a los guías penitenciarios. Y mire que ya vamos 10 años y no ha sucedido eso. Entonces, No, pues, todos estos pasos son necesarios que se den para determinar ¿qué? Lo que les dije en un momento determinado, una verdadera política de Estado en cuanto a seguridad ciudadana. Gracias, coronel. Muchísimas gracias, Ha sido un coronel. diálogo muy importante, un día para nosotros importante, los periodistas electorales, para saber cómo ubicarnos en este escenario tan complicado, pero usted ha dicho una gran verdad en el resumen. Hay que recuperar la institucionalidad del país y eso requiere una reestructuración y también en el tema político separar el trigo de la cizaña. Bueno, muchas gracias, Muchas coronel. gracias, coronel. Muchas gracias, Emilio, Lorena, y un feliz día de periodista de la costa ecuatoriana. Un abrazo. Gracias. Muy amable. Igualmente.